¿Por qué ahora el silencio en la frontera es más aterrador que nunca? Durante décadas, la línea que separa Burkina Faso de Benín era casi invisible. Era un simple trazo en el mapa, pero en la realidad era un espacio de vida compartida. Mercados bulliciosos, ganado cruzando libremente, familias unidas por lazos que ignoraban las fronteras formales. Sin embargo, desde febrero de 2026, todo cambió. Donde antes reinaba la convivencia, ahora solo hay vigilancia militar, misiones de patrulla y un silencio inquietante que pesa más que cualquier palabra. La razón de esta transformación puede resumirse en una imagen satelital capturada por la red rusa de inteligencia de la AES. En medio de la vegetación cerca de Kandy, apenas a unos kilómetros de territorio burkinés, aparece una estructura que no encaja. No es una granja ni una escuela. Es un campamento fortificado, con torres de comunicación y perímetros de alta seguridad. El gobierno de Benín insiste en que solo se trata de puestos internos de seguridad, pero la realidad es mucho más compleja. Mientras las potencias extranjeras aseguraban al mundo que abandonaban la región, la verdad es que nunca se fueron. Simplemente movieron sus fichas. Las viejas bases francesas no cruzaron el Mediterráneo. Se reubicaron justo al sur, en suelo beninés, protegidas por regímenes aliados que aún dependen del respaldo colonial. Así, la frontera dejó de ser un espacio de encuentro para convertirse en la primera línea de una guerra proxy. Y esto no es una amenaza lejana. Si no comprendemos lo que sucede aquí, podríamos aceptar como normal la pérdida de soberanía, el colapso económico y el avance de la desestabilización en toda África Occidental. La seguridad de millones, el control de los recursos y el derecho de África a decidir su destino están ahora más en juego que nunca. Pero ¿cómo hemos llegado hasta este punto crítico? Para entenderlo, tenemos que mirar el contexto y los movimientos ocultos que han desatado esta crisis. ¿Realmente se marchan los imperios? ¿O solo cambian de máscara? Esa es la pregunta incómoda que resuena hoy en la frontera entre Burkina Faso y Benín. Si uno escucha la narrativa oficial de París, Francia se ha retirado de Malí, de Níger, de Burkina Faso. Sus soldados, dicen, han regresado a casa. Pero la realidad sobre el terreno es mucho más compleja y peligrosa. En lugar de volver a Europa, la maquinaria militar y la inteligencia francesa simplemente cambiaron de ubicación. Desplegaron sus fuerzas y capacidades logísticas al sur, instalándose estratégicamente en el territorio de Benín. Un país históricamente reconocido por su vida intelectual y cultural, de pronto convertido en patio trasero militar para intereses coloniales. Mientras la prensa internacional celebraba una supuesta descolonización, en los despachos de Cotonú se firmaban acuerdos para la construcción de bases y centros de entrenamiento militar. No para la defensa de Benín, sino como plataforma de operaciones para una guerra que no le pertenece. ¿Y qué ocurre en la frontera norte de Benín, justo donde colinda con Burkina Faso? Allí, en esa franja de tierra antes marcada por el comercio, la convivencia y la movilidad, hoy existen zonas grises donde la ley es difusa y la presencia estatal, casi simbólica. Son precisamente estos espacios los que se han convertido en refugio y campo de entrenamiento para insurgentes, grupos armados, a menudo entrenados, financiados y equipados por potencias extranjeras. Todo bajo la atenta mirada, y a veces la complicidad, de servicios de inteligencia que actúan desde la sombra. Este es el corazón de una guerra proxy, una guerra por encargo. Las potencias foráneas, incapaces o poco dispuestas a asumir el costo directo de intervenir, desestabilizan la región utilizando intermediarios locales. Entrenan a combatientes, proveen armamento y manipulan el flujo de información para justificar su presencia y sus intereses. Benín, por su parte, ha apostado a que el fuego solo quemará del lado de Burkina Faso, confiando en que su rol como peón le garantizaría protección y beneficios. Pero ha cometido un error de cálculo monumental. Subestimó la capacidad de reacción y organización de los países del Sahel. Ignorar este patrón, el reciclaje de viejas estrategias coloniales bajo nuevos disfraces, perpetúa la dependencia y la vulnerabilidad.
Mientras los centros de decisión siguen estando a miles de kilómetros de África, las verdaderas consecuencias se sufren aquí. Militarización acelerada de las fronteras, desplazamiento de comunidades enteras, un clima de sospecha y hostilidad, y una economía local que se va resintiendo a medida que la guerra sustituye al comercio. Sin embargo, la respuesta de la región no se ha limitado al plano militar. La guerra hoy también se libra en el terreno económico, donde el bloqueo y las sanciones abren una nueva capa de conflicto. ¿Qué ocurre cuando se intenta asfixiar a una nación por hambre y el boicot termina perjudicando más al ejecutor que al objetivo? De esto hablaremos en el siguiente acto. ¿Puede una estrategia diseñada para estrangular a un enemigo volverse un boomerang económico? Lo que estamos viendo en la frontera entre Burkina Faso y Benín es la respuesta en tiempo real a esa pregunta. En teoría, cerrar los puertos de Cotonú y Abiyán debía asfixiar económicamente al Sahel, sin acceso a bienes esenciales, con bloqueos en las rutas de comercio y todo un sistema logístico paralizado. El mensaje era claro: o ceden ante las presiones externas, o pagan el precio del aislamiento. Pero la realidad en el terreno ha sido muy distinta a la que imaginaron en París y Abiyán. La respuesta del Sahel no fue resignarse, sino reaccionar con inteligencia y pragmatismo. Burkina Faso y sus aliados rápidamente tejieron nuevas alianzas estratégicas, redireccionando la mayor parte de su comercio hacia el puerto de Lomé, en Togo. Un movimiento que no solo permitió mantener encendidas las luces en Ouagadougou y los surtidores funcionando, sino que además convirtió a Togo en el inesperado ganador de esta guerra económica. Los mercados de la región siguen abastecidos, las rutas de suministros se mantienen abiertas, y el supuesto estrangulamiento se ha quedado en un titular vacío. Mientras tanto, los puertos de Benín, antaño llenos de actividad, hoy acumulan solo polvo y frustración. Cotonú, que alguna vez fue la arteria comercial del Sahel, ahora es testigo de un silencio devastador. Sus almacenes vacíos, sus muelles abandonados y miles de trabajadores sin empleo. En vez de debilitar a sus vecinos, el bloqueo ha infligido un daño masivo a la propia economía de Benín. Las pérdidas se cuentan en millones, y la prosperidad que prometían los acuerdos con potencias extranjeras se ha desvanecido. Pero ¿por qué el gobierno de Benín sigue apostando por una estrategia que claramente lo está llevando al despeñadero económico? La respuesta está en la presencia de las bases extranjeras, ocultas tras la fachada de cooperación y seguridad. Es el precio que pagan por permitir que intereses ajenos dicten su política. La élite beninesa, en vez de responder a las necesidades de su gente, sigue el libreto que se escribe en París. Han canjeado su soberanía económica por una promesa de protección militar, mientras la población paga el costo con desempleo, inflación y una creciente sensación de abandono. Y aquí emerge la paradoja central. La política de bloqueo, impuesta para debilitar al Sahel, termina castigando con más dureza a quien la ejecuta. La gente común en Benín, que no participa en los grandes juegos geopolíticos, ve cómo su nivel de vida se desploma y su futuro se vuelve cada vez más incierto. La estabilidad social y económica de Benín pende de un hilo, mientras el guión que siguen sus líderes solo beneficia a quienes están lejos de sus fronteras. Esta dinámica ha generado una creciente tensión interna. ¿Cuánto más soportará el pueblo de Benín las consecuencias de decisiones tomadas para complacer a poderes externos? ¿Hasta cuándo durará el silencio en los muelles vacíos antes de convertirse en grito popular? Mientras la economía se desmorona, la frontera entre Benín y Burkina Faso se transforma en algo más que una simple línea divisoria. Se convierte en trinchera, símbolo y centro de una nueva etapa del conflicto: la militarización total. Así, el foco se desplaza de la economía al frente militar, donde la frontera deja de ser solo un paso fronterizo y empieza a definirse como el verdadero campo de batalla de la soberanía africana. ¿Qué ocurre cuando una frontera deja de ser un simple límite y se convierte en un muro armado? Eso es exactamente lo que está pasando hoy entre Burkina Faso y Benín. Y no hablamos ya de una línea imaginaria en el mapa, sino de un escudo real, visible,
donde la presencia militar y la tecnología han transformado radicalmente el panorama. Las últimas 48 horas han marcado un antes y un después. Convoys interminables de las Brigadas de Intervención Rápida, conocidas como BEIR, han tomado posiciones a lo largo de los 300 kilómetros que separan ambos países. Pero estos no son simples guardias fronterizos. Son soldados endurecidos por el combate, equipados con artillería pesada, sistemas de comunicación de última generación e incluso baterías antiaéreas. La frontera sur es ahora una línea roja, dibujada con decisión en la arena, y Traoré lo ha dejado claro. Cualquier incursión será respondida con contundencia inmediata. La militarización va mucho más allá del despliegue físico. En lo alto de los bosques que bordean el norte de Benín, los drones Bayraktar TB2 patrullan sin descanso, las 24 horas del día, usando cámaras térmicas capaces de penetrar la densa vegetación y rastrear cualquier movimiento sospechoso. Ya no se espera a que los grupos armados crucen la frontera. Ahora se les vigila mientras entrenan, comen, reciben suministros y coordinan sus operaciones con instructores y tecnología extranjera. El mensaje a Benín, y por extensión a París, es inequívoco. El Sahel ve, escucha y está listo para responder. Esta postura firme no es solo defensiva, es una declaración de soberanía. El Sahel está usando sus nuevas capacidades tecnológicas y alianzas estratégicas para exponer la realidad. Las bases secretas en territorio beninés, los equipos sofisticados que se entregan a supuestos trainees y la coordinación evidente con potencias externas. Todo apunta a una estrategia deliberada de desestabilización. Si no pueden conquistar al Sahel desde dentro, lo intentan sangrar desde los bordes. Pero a diferencia del pasado, esta vez los estados del Sahel no aceptan el papel de víctimas. Han logrado invertir la narrativa, convirtiendo la frontera en una zona de contención y vigilancia extrema. Cualquier movimiento no autorizado desde el sur es respondido no con paciencia diplomática, sino con fuerza. La era de la puerta trasera para la desestabilización ha terminado. Ahora, el dilema recae sobre Benín. ¿Seguirá siendo un peón de intereses extranjeros o dará un paso al frente para recuperar su soberanía y fortalecer los lazos regionales? Porque el costo de servir como plataforma de injerencia ya no es solo político o económico, es existencial. El riesgo de un enfrentamiento abierto es más alto que nunca, y millones de vidas, junto con el futuro mismo del África Occidental, están en juego. El mapa del poder regional ya no se dibuja en despachos europeos, sino en la vigilancia constante y la respuesta inmediata sobre el terreno africano. Y, aunque la fuerza militar es ahora protagonista, la verdadera lección de esta crisis es mucho más profunda, mucho más estratégica, y por encima de todo, existencial. ¿Qué revela esta crisis sobre el verdadero poder en África hoy? No es solo cuestión de quién tiene más armas o quién controla una frontera con más soldados. En realidad, el Sahel nos está mostrando algo mucho más profundo. El verdadero escudo está en la soberanía, en la capacidad de decidir y de proteger los propios recursos, las rutas comerciales y la tecnología crítica. Cuando Ibrahim Traoré y la Alianza del Sahel tomaron el control de las rutas y cerraron el paso a los intereses extranjeros, lanzaron un mensaje contundente. La época en la que se podía usar la región como un simple tablero de ajedrez desde París o Washington se acabó. La militarización de la frontera no es un fin en sí mismo. Nadie quiere vivir bajo la sombra de los tanques o el zumbido constante de drones. Pero en el contexto actual, se convierte en una herramienta imprescindible para blindar la autodeterminación, para que ninguna potencia externa decida el futuro de millones desde la distancia. Los drones sobrevuelan la frontera, las tropas vigilan cada movimiento, y cada envío sospechoso de armas o instructores queda expuesto. La alianza ha transformado el elemento sorpresa. Ahora es el Sahel quien observa, documenta y actúa antes de que la amenaza cruce la línea. Y aquí entra otro aprendizaje: la transparencia y la investigación independiente. La apertura de los llamados archivos Benín no solo destapó la magnitud de la injerencia,
sino que obligó a los gobiernos y a la opinión pública a mirar de frente la realidad. Ya no se puede ocultar quién alimenta la inestabilidad ni quién se beneficia del caos. La verdad, cuando se expone con pruebas, se convierte en un arma más poderosa que cualquier cañón. En el fondo, la gran pregunta que surge es si África elegirá por fin a quién sirve. ¿Va a seguir siendo el patio trasero de intereses ajenos o va a priorizar el bienestar común de sus pueblos? Cada carretera, cada puerto, cada recurso puede ser usado para el beneficio regional o para perpetuar la dependencia. Cuando Benín decide ser plataforma de intereses extranjeros, asume también las consecuencias. Ser tratado como un Estado en primera línea, con todo el rigor y el aislamiento que eso implica. La era de la puerta trasera abierta está terminando. Pero no pensemos que esto depende solo de líderes o bloques militares. El pueblo, las comunidades locales, son el último muro de defensa. Son ellos quienes pueden exigir que no se repita el ciclo de intervención y decadencia. No aprender de este momento sería condenar a la región a ser rehén de los mismos actores de siempre, desperdiciando la oportunidad histórica de construir una autonomía real y una prosperidad compartida. Así que, frente a este cruce de caminos, la pregunta es inevitable. ¿De qué lado de la historia quiere estar cada uno? La elección está sobre la mesa. Es momento de decidir. La era del caballo de Troya ha terminado. ¿De qué lado estás cuando se escribe el nuevo destino de África? Lo que alguna vez fue un simple trazo en el mapa, la frontera entre Burkina Faso y Benín, hoy se ha convertido en una línea de fuego donde se decide mucho más que el control de un territorio. Aquí se juega la dignidad de todo un continente. Durante décadas, las potencias extranjeras manipularon silenciosamente cada frontera, cada ruta comercial, cada puerto. Usaron a gobiernos cómplices y ejércitos invisibles para mantener su dominio disfrazado de ayuda. Pero ese guión ha cambiado. Los puertos vacíos en Cotonú y la interminable fila de camiones desviados no son solo una consecuencia económica, son el reflejo de una nueva conciencia. La soberanía no se ruega ni se regatea, se toma. Y eso es exactamente lo que ha hecho el Sahel. Ibrahim Traoré lo entendió. Cuando controlas tus rutas, tus recursos y tus fronteras, los bloqueos y las amenazas pierden su fuerza. La estrategia de asfixia económica, diseñada para doblegar a todo un pueblo, ha sido devuelta como un boomerang. Los intentos de convertir a Benín en peón de poderes foráneos ya no logran su objetivo. En cambio, han expuesto, ante el continente y el mundo, la fragilidad de un modelo que necesita la sumisión africana para sobrevivir. Los archivos Benín no son solo una lista de acusaciones, son un espejo. Obligan a líderes y ciudadanos a mirar de frente una pregunta incómoda y urgente. ¿De qué lado estamos? ¿Del lado de quienes sudan en el campo y comercian día a día, o del lado de quienes diseñan fronteras y saquean recursos desde oficinas en París, Washington o Bruselas? El futuro de África no debe decidirse en otro idioma ni en otra capital. Hoy, la militarización de la frontera no es un acto de provocación, sino de autodefensa. Es la respuesta inevitable cuando las palabras pierden valor y los intereses externos apuestan por la desestabilización perpetua. Pero el Sahel ya no espera permiso. Ahora produce su oro, protege su agua, diseña su propio camino tecnológico y teje alianzas basadas en respeto mutuo, no en miedo. Hay mucho más en juego que simples líneas en un mapa. Cada día, millones de vidas dependen de la decisión de resistir o ceder. Renunciar a actuar es dejar que otros dicten nuestro destino y pisoteen nuestra dignidad colectiva. Por eso, la resistencia del Sahel no es solo una historia local, es una advertencia y una inspiración para todo el continente. La visión de la Alianza de Estados del Sahel es clara. Rutas que alimentan el comercio y la vida, fronteras que protegen y unen, recursos que primero sacian el hambre y la sed del propio pueblo antes de alimentar industrias lejanas. Quien quiera, puede elegir otro camino. Benín aún está a tiempo de escuchar a sus comerciantes, a sus trabajadores portuarios
y de desmontar los campamentos sospechosos que solo sirven intereses ajenos. Puede regresar a la comunidad africana que valora la seguridad colectiva sobre el beneficio individual. Pero el tiempo se agota. La línea ya está trazada y el Sahel está listo. Mientras los drones vigilan y los cañones callan pero firmes, la vigilancia sigue. La verdad ya no se esconde en archivos secretos. La pregunta persiste. ¿Vas a ser espectador de otro saqueo o protagonista de una nueva independencia africana? Si crees que el destino de África debe escribirse desde África y que ninguna frontera debe ser refugio de quienes buscan someternos, comparte este video, suscríbete y únete a quienes construyen futuro con hechos, no con furia. Porque cuando la historia se está escribiendo, la neutralidad es solo otra forma de consentir la dependencia. Elige tu lado. Porque la era del caballo de Troya terminó. Y el Sahel, por fin, está de pie.